¿Estás cansado de que tu voz se ahogue en el silencio de la noche? El vasto laberinto de Horizonte Global, ahora desierto y envuelto en una quietud casi sepulcral, respiraba con el aliento frío y metálico de las luces fluorescentes que zumbaban sin cesar en lo alto. Cada pasillo, cada estante meticulosamente ordenado, proyectaba sombras alargadas que danzaban con un ritmo lúgubre, una coreografía fantasmal en el escenario de un día de trabajo que había expirado hacía horas. El aire, que durante la bulliciosa mañana se había impregnado del reconfortante dulzor del pan recién horneado, y la promesa de un nuevo comienzo, ahora solo conservaba el rastro persistente de detergente industrial, una fragancia aguda y estéril, que marcaba el final inexorable de la jornada. Era un aroma que hablaba de limpieza, de borrón y cuenta nueva, pero que también susurraba historias de esfuerzos invisibles, de manos que trabajaban arduamente cuando el mundo exterior se entregaba al descanso. El silencio, lejos de ser un bálsamo, se había transformado en un eco amplificado, un telón de fondo para los pensamientos más íntimos y las preocupaciones no dichas que flotaban como motas de polvo en los haces de luz. Cada crujido lejano de la estructura del edificio, cada suspiro del sistema de ventilación, se convertía en una nota discordante en esta sinfonía de la soledad, una que invitaba a la introspección forzosa. Las cajas apiladas en los rincones de la trastienda, las carretillas solitarias junto a los muelles de carga, todo parecía contener una energía residual, un cansancio acumulado que la oscuridad de la noche no lograba disipar por completo. La temperatura, ligeramente más fresca que durante el día, se colaba por las rendijas y envolvía el espacio en un abrazo gélido, acentuando la sensación de aislamiento. Era en este crisol de quietud forzada y ecos industriales donde las historias más profundas y a menudo ignoradas de quienes mantenían el engranaje en movimiento, encontraban su momento para manifestarse, aunque fuera en el más absoluto y desgarrador de los silencios. La noche con su velo oscuro, no solo ocultaba el sol, sino también las heridas que el día, en su prisa implacable, se negaba a reconocer. ¿Podría este silencio, tan denso y pesado, ser el preludio de una voz que finalmente se atreviera a romperlo, revelando una verdad que nadie se atrevía a escuchar? Samuel Sam Kalu, el arquitecto detrás de este coloso minorista, se movía entre las sombras, un gigante silencioso cuyas pisadas apenas resonaban en el suelo pulido. Su estatura imponente, que a menudo infundía respeto en las salas de juntas, ahora se disolvía en la oscuridad, camuflada por un uniforme de operario que le despojaba de cualquier insignia de su poder. Era un ritual que se había autoimpuesto hacía años, una peregrinación nocturna a los cimientos de su imperio, buscando la verdadera pulsión, el latido genuino de su empresa, más allá de los informes financieros y las proyecciones de crecimiento. Sam, un hombre afroamericano de 48 años, llevaba en la mirada el peso de una historia esculpida a base de esfuerzo y resiliencia, una epopeya personal de superación que pocos conocían en su totalidad, pero que se reflejaba en cada fibra de su ser. Sus ojos, profundos y perspicaces, habían visto los abismos de la adversidad y los picos del triunfo, y esa dualidad le confería una autoridad que trascendía cualquier título corporativo. Su éxito no era una estadística, sino un testimonio viviente de lo que es posible cuando se desafían las expectativas, cuando se rompen cadenas invisibles y se construye un camino donde antes solo había muros. Él entendía mejor que nadie, que detrás de cada gran logro hay innumerables pequeñas batallas, luchas silenciosas que forjan el carácter y definen el destino. Y por eso, su presencia en ese pasillo solitario, no era una mera inspección, sino una búsqueda de esas verdades esenciales, que solo se revelan en la vulnerabilidad de la noche. Era un recordatorio constante de que, aunque el éxito pueda brillar con luz propia, sus raíces se hunden en la tierra fértil de la experiencia compartida, en el conocimiento de que otros también han escalado montañas escarpadas, han sentido el frío del miedo y el calor de la esperanza. Entender estas historias, sumergirse en ellas, era la única manera de mantener su visión arraigada en la humanidad, de asegurar que Horizonte Global fuera más que un nombre, que fuera un verdadero faro de posibilidad. Este es un viaje que todos de alguna forma hemos emprendido, o estamos a punto de iniciar. ***. Comenta de dónde nos asiste y toca en inscribirse ahora. Es de gratis y no sales del vídeo. ***. Mientras Sam, con cada paso amortiguado por las suelas de goma de sus botas de trabajo, doblaba el amplio pasillo que serpenteaba hacia la sección de productos frescos, un sonido tenue, casi imperceptible al principio, se abrió camino a través del zumbido monótono de las neveras y el susurro constante de los sistemas de aire. Era un lamento ahogado, una vibración sutil que sin embargo,
se incrustó en el silencio preexistente como una astilla diminuta pero punzante. El sonido no era fuerte, no era un grito, sino algo mucho más íntimo y desgarrador, el eco de una aflicción contenida, una lucha interna que pugnaba por liberarse. Sam detuvo sus pasos de forma abrupta, la inercia de su movimiento se interrumpió con una precisión casi instintiva. Sus sentidos, afinados por años de navegar en entornos donde la intuición era tan valiosa como los datos, se agudizaron de inmediato, buscando la fuente de esa perturbación emocional. La atmósfera, que hasta ese instante había sido una mezcla homogénea de frío industrial, y el leve aroma residual de frutas y verduras ya retiradas, pareció densificarse, cargarse con una energía invisible, que presagiaba algo más profundo que un simple incidente. Su respiración se hizo casi imperceptible, sus músculos se tensaron, el cuerpo en alerta, pero la mente en un estado de calma concentrada, una paradoja que solo la experiencia de la supervivencia puede forjar. El aire, que hasta ese instante había sido una mezcla homogénea de frío industrial y el leve aroma residual de frutas y verduras ya retiradas, pareció densificarse, cargarse con una energía invisible que presagiaba algo más profundo que un simple incidente. En el recodo del pasillo, junto a un cubo de fregona descolorido y un carrito con utensilios de limpieza, se materializó la imagen de Elena Díaz, una mujer afrocaribeña de unos 50 años, la encargada de la limpieza nocturna. Sus hombros, normalmente rectos a pesar del cansancio, temblaban incontrolablemente. Su rostro, marcado por las líneas de una vida de esfuerzo, estaba hundido entre sus manos huesudas, y los sollozos escapaban, rasgando el silencio y el corazón de Sam. El brillo húmedo de sus lágrimas reflejaba la luz fría del neón como pequeños cristales de dolor. El olor a lejía, que normalmente le resultaba neutro, ahora se mezclaba con una punzada de angustia que Sam reconoció al instante. Era el mismo aliento de desesperación que él mismo había exhalado en los momentos más oscuros de su ascenso, una melodía que había resonado en su propia alma cuando el mundo parecía cerrarle todas las puertas. Sam se acercó, cada crujido de sus pasos en el suelo pulido una intrusión en la burbuja de dolor de Elena, pero también un eco de su propia historia, un puente invisible que conectaba su presente con el pasado. ¿Qué secreto tan pesado podía llevar una mujer que solo buscaba un sustento digno, que la obligaba a quebrar su espíritu de esta manera? ¿Qué dolor era tan profundo que lograba silenciar la dignidad de quien, día tras día, se levantaba para luchar? Cuando Elena levantó la vista, sus ojos, hinchados y rojos, se encontraron con los de Sam. No lo reconoció. Solo vio a un compañero de trabajo, a un igual, un rostro anónimo en la penumbra. Su voz, un hilo quebrado, susurró una disculpa por su debilidad, pero la verdad que emanaba de ella, era mucho más oscura que unas simples lágrimas. No era solo la jornada extenuante, ni la paga mísera que a duras penas le permitía subsistir. No, la verdad era un entramado de microagresiones raciales, apenas veladas por la gerente de turno, Patricia, una mujer de sonrisa plástica y comentarios punzantes que se clavaban como agujas. Era la amenaza constante de recortes de horas por bajo rendimiento, un pretexto cruel para justificar la explotación, mientras su hijo, un joven talentoso con beca para la universidad, luchaba por pagar sus libros debido a una beca parcial que no cubría todos los gastos. La gerente, con una frialdad calculada, había sugerido que su hijo podría trabajar en la tienda por la mitad del salario habitual, para empezar, aprovechándose de su desesperación, a cambio de no reducirle más las horas a ella. La textura de la desesperación en su voz era casi tangible, una herida abierta que Sam sentía en el alma. La sonrisa plástica de Patricia, que Elena había descrito, se dibujó en la mente de Sam como una mueca de desprecio. Pura eficiencia, pensó Sam, con un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del pasillo, sino con la podredumbre de la injusticia que se escondía bajo la superficie pulcra de su empresa. El conflicto central se encendía en el pecho de Sam como un fuego voraz. Su visión de una empresa ética y justa, un faro de oportunidad para la comunidad, se desmoronaba ante la cruda realidad de la explotación y el racismo sistémico que se cocinaba bajo su propio techo. La fuerza de oposición no era solo Patricia, la gerente, sino una cultura de deshumanización sutilmente arraigada, una indiferencia corporativa que permitía que las vulnerabilidades fueran explotadas. Sam, que había construido su imperio desde la nada, superando prejuicios y barreras raciales que aún hoy acechaban en cada esquina de su éxito, sintió un nudo en el estómago. La rabia bullía,
una mezcla explosiva de compasión y furia, mientras su anonimato, su capa de invisibilidad, se convertía en una prisión que le impedía actuar. Las tensiones secundarias eran palpables, casi se podían oler en el aire, mezclándose con la lejía y el miedo. La lucha interna de Sam por mantener su disfraz mientras su ira y compasión bullían, el riesgo inminente de exponer las prácticas de Patricia, y las posibles ramificaciones devastadoras para la reputación de Horizonte Global, una marca que había forjado con su propia sangre y sudor, y la fragilidad de Elena, cuya esperanza pendía de un hilo tan fino que cualquier movimiento brusco podría romperlo, temiendo perder lo poco que tenía si hablaba, si se atrevía a desafiar el sistema. Sam sentía que el peso del mundo se posaba sobre sus hombros. Cada fibra de su ser gritaba por justicia. Sabía que el Horizonte Global no era solo un nombre de tienda, representaba el horizonte de oportunidades que él quería ofrecer a personas como Elena y su hijo, un refugio, un trampolín. Y ahora, ese horizonte estaba empañado por la sombra corrosiva de la injusticia, por la podredumbre que se gestaba en sus propios cimientos. La decisión que tomara no solo afectaría a Elena y a su familia, sino que redefiniría la esencia misma de su legado, y la promesa inquebrantable que se hizo a sí mismo al principio de su arduo camino. Estaba acorralado entre la ética que predicaba y la realidad que se negaba a ver. En ese instante, el eco del llanto de Elena, que hasta entonces había sido un lamento ahogado, se transformó en un grito silencioso de justicia, resonando en lo más profundo del alma de Sam. Fue una epifanía, un trueno que disipó la niebla de su indecisión. La fortaleza de Sam no residía solo en su ingenio empresarial, sino en su humanidad, en su capacidad de ver y sentir el dolor ajeno como propio. Su mirada se endureció, sus puños se apretaron. Ya no era el operario anónimo, era el arquitecto de un imperio, y ese imperio no se construiría sobre el sufrimiento de los inocentes. La confrontación era inevitable, un punto de inflexión donde su verdadera fortaleza sería probada, y él sabía que no podía huir de ella. Asterisco. Si esa virada te sorprendió, deja tu like y ayuda a la historia a llegar más lejos. Asterisco. La máscara del operario se desvaneció, revelando al CEO, al visionario que había forjado un imperio. Sam se enderezó, la espalda más firme, sus ojos, antes velados por la prudencia, ahora ardían con una determinación inquebrantable. El aire se cargó con una nueva energía, una promesa tácita de cambio. Elena, aún sumida en su dolor, no notó la transformación, pero Sam ya no la veía solo como una empleada más. La veía como el catalizador de una revolución necesaria. Un plan, aún difuso, comenzó a tomar forma en su mente, un plan para desmantelar la podredumbre y reconstruir la confianza. Su silencio no sería cómplice, sino el preludio de una tormenta que limpiaría el horizonte global desde sus cimientos. No dejes que esta historia pare aquí. Comparte con alguien que necesita escuchar esto ahora. Sam no pronunció palabra. Su mandíbula se tensó, un músculo saltando bajo la piel, mientras la máscara de operario se desdibujaba, revelando al estratega, al visionario. Elena, con la mirada aún empañada por las lágrimas, no percibió la metamorfosis, pero Sam ya no veía solo a una empleada, veía el reflejo de innumerables batallas que él mismo había librado, la injusticia que había prometido erradicar de su propio mundo. El silencio que se había roto con los sollozos de Elena, ahora se llenaba con el estruendo de un compromiso renovado, un eco de su propia historia resonando en los pasillos vacíos de Horizonte Global. Cerró los ojos por un instante, aspirando el aire frío y metálico, y al abrirlos, la indecisión había sido reemplazada por una claridad feroz. Con pasos medidos, Sam se alejó de Elena, no para abandonarla, sino para iniciar su particular cruzada. Se sumergió en la rutina nocturna, pero con una agudeza amplificada. Cada pasillo se convirtió en una pista, cada rincón, un posible escondite de verdades incómodas. Revisó los registros de horarios electrónicos, simulando una inspección de rutina, buscando patrones, anomalías. Los números, fríos y objetivos, comenzaron a susurrarle historias de horas recortadas arbitrariamente, de turnos asignados de forma desigual. Intentó sondear a otros empleados nocturnos, susurrando preguntas casuales sobre el ambiente de trabajo, pero encontró un muro de miedo, miradas esquivas que confirmaban el reino de terror silencioso que Patricia había instaurado. La cultura de la sumisión y el temor era un obstáculo más formidable de lo que había imaginado, más denso que cualquier pared de hormigón. Mientras tanto, ajena a la tormenta que se gestaba, Patricia en su cálida cama sonreía en sueños.
La eficiencia es clave, pensaba con desdén, y si para lograrla hay que ajustar algunas piezas, que así sea. Nadie se dará cuenta de los pequeños retoques, si los resultados finales son los esperados. La oscuridad de la noche, que antes le ofrecía un santuario para la reflexión, ahora se sentía como un cómplice silencioso de la injusticia. Sam se encontró en la trastienda, rodeado de cajas apiladas, la luz fluorescente zumbando sobre su cabeza, revelando la debilidad de sus pruebas. Tenía indicios, sospechas, pero nada contundente que no pudiera ser desmentido con una sonrisa plástica y una excusa bien ensayada. La soledad de su posición, el riesgo de exponerse y el daño potencial a la reputación de la empresa que había construido con sudor y lágrimas, se cernían sobre él como una losa. Se dejó caer sobre un palé frío, la cabeza entre las manos. ¿Cómo podía combatir un veneno tan sutil, tan arraigado, sin destruir todo lo que había creado? Un suspiro pesado escapó de su pecho, cargado de la frustración y el cansancio de una batalla que parecía imposible de ganar. Pero en ese abismo de desesperación, el recuerdo de los ojos rojos de Helena, la voz rota de su hijo y la promesa que se había hecho a sí mismo, resurgieron como un faro. No podía rendirse, no era solo por Helena, era por cada voz silenciada, por cada sueño pisoteado, era por el horizonte global que él había imaginado, un lugar donde la dignidad no era negociable. Se puso de pie, la determinación brillando en sus ojos, la estrategia afinándose en su mente. La lucha sería larga, pero no estaba solo. Si está sintiendo cada momento de esa jornada, deja un corazón en los comentarios para yo saber. La noche se hacía más densa, y Sam sentía que el aire se le escapaba de los pulmones. Cada pista, cada sospecha, se deshacía entre sus dedos como arena. Los empleados, con los ojos llenos de temor, se encogían ante sus preguntas. Un muro de silencio más infranqueable que el hormigón. Patricia había tejido una red de miedo tan sutil, que no dejaba huellas claras. Solo la sensación persistente de opresión. Sam revisó los registros una y otra vez en su mente, buscando una grieta, un error, pero solo encontraba callejones sin salida. El peso del horizonte global, y de la promesa a Helena, se posaba sobre sus hombros, amenazando con aplastarlo. La frustración le quemaba la garganta, una lucha silenciosa contra una injusticia invisible. Justo cuando el abismo de la desesperación parecía tragarlo por completo, un eco remoto de la voz quebrada de Helena perforó la niebla de su mente. La gerente sugirió que mi hijo podría trabajar aquí por la mitad del salario habitual, para empezar. La frase, que antes había sido solo un detalle más de la crueldad de Patricia, ahora resonaba con una claridad atronadora. No era solo explotación laboral, era una proposición ilegal, una trampa descarada que Patricia había tendido, confiada en su impunidad. Esa sugerencia no podía disimularse como un error administrativo o un malentendido. Era una violación flagrante de las políticas de la empresa, y, lo que era más grave, de la legislación laboral. Un escalofrío, no de frío industrial sino de pura y cruda epifanía, recorrió la médula de Sam. La oferta de Patricia no era una simple propuesta, era una emboscada, un depredador acechando a su presa más vulnerable. En un instante su mente conectó los puntos. El código de conducta de Horizonte Global, que él mismo había redactado, prohibía explícitamente el abuso de poder y la explotación de las circunstancias personales de los empleados. La evidencia no estaba en un papel firmado, sino en la pura y repugnante intención, en la desfachatez de la sugerencia que había destrozado el alma de Helena. La frustración se disolvió, dejando paso a una claridad gélida y una determinación inquebrantable. Los ojos de Sam, antes velados por la duda, ahora brillaban con la luz de 1000 soles, una furia contenida, pero precisa. Se levantó del palé, cada músculo tenso, el cuerpo erguido, imponente. Ya no era el operario anónimo, ni el CEO con el peso del mundo. Era el arquitecto de un imperio, y ese imperio se construiría sobre la decencia, no sobre la explotación. El silencio de la trastienda, que antes había sido un compañero de su desesperación, ahora se llenaba con el latido furioso de su corazón, un tambor de guerra que anunciaba el inevitable ajuste de cuentas. El aire, denso y cargado, vibraba con la promesa de una justicia inminente. Sin un atisbo de vacilación, Sam sacó su teléfono satelital, una pieza de tecnología que solo usaba en situaciones críticas.
No hubo correos electrónicos, ni mensajes. Marcó directamente el número de su asistente principal, exigiendo una reunión de emergencia con los directores de recursos humanos y el equipo legal, a primera hora de la mañana. Su voz, aunque mantenía un tono controlado, resonó con una autoridad inquebrantable, una orden que no admitía réplica. La partida había cambiado drásticamente, el tablero se había volteado, y Patricia estaba a punto de enfrentar la verdadera fuerza detrás de Horizonte Global. A la mañana siguiente, con los primeros rayos del sol pintando de oro el horizonte, Patricia fue confrontada. Las pruebas, aunque sutiles, se tornaron irrefutables ante la implacable lógica de las políticas corporativas de ética y justicia que Sam había instaurado. Su destitución fue inmediata, un golpe seco que resonó en los pasillos antes silenciosos. Elena, al llegar a su siguiente turno, no encontró el ambiente de opresión habitual, sino una carta personal de Sam, no como CEO, sino como un igual, pidiéndole disculpas por no haber visto antes. Con ella, una oferta, un contrato de trabajo con condiciones justas y una beca completa para su hijo, financiada por la fundación de Horizonte Global, para que pudiera seguir sus sueños sin la sombra de la explotación. La voz que se había ahogado en el silencio de la noche, ahora resonaba como un himno de esperanza, recordándonos que la dignidad humana, cuando se alza, es imparable. Asterisco asterisco. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, del lado de mi nombre. Clica en él, y ven para la próxima historia. Asterisco asterisco. El Horizonte Global dejó de ser solo un imperio minorista, se transformó en un faro. Un faro de justicia y equidad, donde la voz de cada empleado importaba y la dignidad no era negociable. La historia de Elena no fue solo un incidente. Se convirtió en el cimiento de una nueva era, un recordatorio constante para Sam y para todos, de que el verdadero éxito no se mide en cifras, sino en el impacto humano, en las vidas que se transforman y en los horizontes que se abren para aquellos que una vez creyeron que su luz se había extinguido. El Horizonte Global dejó de ser solo un imperio minorista, se transformó en un faro de justicia y equidad, donde la voz de cada empleado importaba y la dignidad no era negociable. La historia de Elena no fue solo un incidente, se convirtió en el cimiento de una nueva era, un recordatorio constante para Sam y para todos, de que el verdadero éxito no se mide en cifras, sino en el impacto humano, en las vidas que se transforman, y en los horizontes que se abren para aquellos que una vez creyeron que su luz se había extinguido.